Ok, aquí tenemos, como les comenté, hoy estaremos hablando sobre los sueldos congelados en una Venezuela dolarizada. Y aquí tenemos en esta imagen, a mí siempre me gusta buscarle un sentido a la imagen. Ahí tenemos en un ladito como el dólar comienza a escaparse con esa flecha roja hacia arriba. Vemos en el fondo un comercio de accesorios de vestir con sudaderas 4 por 10 dólares, boxer 4 por 10 dólares. Ahí tenemos a dos trabajadores. Una pide un salario digno para los docentes y el joven al otro lado dice queremos salario digno ya. Sin olvidar que en esta imagen importante lograr ver que quien se escapa es el dólar, los precios están en dólares y estas personas están pidiendo la dignificación de su salario en bolívares. O sea, no es nada más que le aumenten el salario, sino que cobran en bolívares. Aquí estamos, pues. Miren, señores, esto es un tema importantísimo. Esto es un tema importantísimo para lograr ser conscientes de la importancia de la política en mi vida. Cómo nos daña o cómo nos perjudica o cómo nos cambia la vida gracias a la política, a ese tránsito político. Lo digo porque mucha gente dice, no, es que esos políticos son mentirosos, entonces no se incluyen. Yo no quiero que se preocupen, no quiero que pierdan la paz gracias a la política, no, porque yo sé que eso es lo que termina sucediendo. Uno se cansa porque yo no soy político, nunca fui político, pero terminé hablando de temas políticos. Porque me di cuenta cómo la política afecta en mi vida personal, después en mi vida familiar, después en mi vida comunitaria, después en mi vida social y después a todo un país. Tiene sus diferentes magnitudes o dimensiones. Entonces, ¿cómo es posible que la política logró que el sueldo de un docente en algún momento le alcanzaba para llevar una vida mucho más digna que en la actualidad, y hoy ese mismo docente, pero con mucha mayor experiencia, su poder adquisitivo con su salario no llega ni al 5 o 2% de lo que en algún momento podía adquirir con su mismo salario? Y eso es gracias al liderazgo político, a ese, ¿cómo lo llamamos? Es como flujo de las actividades sociales. ¿Cómo logramos nosotros construir un flujo de las actividades sociales que beneficie a la sociedad, tanto en su desarrollo social, personal, vida, su desarrollo económico, su desarrollo cultural, su desarrollo como una nación? Es importante. Pareciera que no lo pudiéramos entender. Hay temas que son dificilísimos. Hablar de la economía es complicado. Hablar de leyes muchas veces también es complicado. Ese juego de palabras donde muchos tratan de cubrir y crear un ambiente de justicia, pero hay otros que tratan de cómo romper esas leyes o cómo manipular los hechos para poder jugar con las palabras dentro de las leyes. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo muy claro. Pero no por eso podemos hacernos la vista gorda, porque terminamos en la situación económica actual, terminamos en la situación política actual y terminamos en la descomposición social actual, donde por muchísimos factores los colegios no están en su momento más óptimo. Es decir, que los estudiantes, el futuro de Venezuela, no está logrando prepararse en los niveles más óptimos para el desempeño de sus talentos, profesiones, actividades. Y el desempeño de sus talentos, profesiones y actividades es para darle continuidad a un país. Entonces de ahí vienen abogados, enfermeras, médicos, arquitectos, diseñadores, sociólogos, internacionalistas, empresarios, economistas, financistas. No es nada más para crear mi riqueza, no nada más trabajo para crear mi riqueza, la estabilidad económica mía y la de mi familia, sino también contribuyo a la estabilidad económica de una sociedad. Entonces es importante el tema, muy importante. Y la gran importancia, más allá de cómo esto interfiere en mi vida, es reconocer el poder que tú y yo como individuos tenemos. Tú siendo la infinita cantidad de personas que me pueden estar viendo hoy por estas cámaras, por estas pantallas, en el mundo entero, gracias a la tecnología.
gracias a la tecnología, y dándole uso a esta tecnología de la manera más productiva posible en las realidades sociales en las que estamos viviendo, ¿ok? Esto es importantísimo. ¿Por qué yo digo esto? Porque fíjense, vamos a estar hablando del sueldo mínimo actual que se encuentra en bolívares y cuál es su equivalente a dólares. Y qué difícil es a hoy por hoy hablar de un sueldo. Porque entonces hay un sueldo que es 130 bolívares, que supuestamente tiene un equivalente a 3 dólares, 2 dólares. Entonces hay 2 dólares. Hay un dólar paralelo que es ilegal. Podría inclusive llevar a alguien a una situación legal hablar del dólar paralelo. Pero es un dólar, ilegal o no, que realmente existe. Entonces, como el mundo espiritual para muchos, existe o no existe, es real o no es real. Coño, pero los precios se están inflando, ¿por qué será? ¿Y cómo entonces compro los alimentos para mis hijos? ¿Cómo compro los uniformes, su vestimenta, para el entretenimiento, para el disfrute de la juventud? Si son unos 15 años, si es un cumpleaños, si es un baile, si es salir al cine, si es compartir con las amistades, si es un campamento de verano, si es inclusive una carrera deportiva como profesión. ¿Cómo lo mantengo esa carrera deportiva como profesión? Porque el poder adquisitivo se compleja cada día más. Entonces ya no es nada más tu vida, sino la frustración que podría ocurrir en el futuro dependiendo de qué termina sucediendo con tus hijos. Porque tú hoy, tú tienes la esperanza y le estás dando el todo por el todo para poderle brindar ese futuro a tu hijo. Pero al pasar el tiempo y a no solucionar los verdaderos problemas que tenemos que solucionar, 15, 20 años después, tú dices, oye, lo intenté todo y al final no se dio. Y en la situación país, la crisis y todo esto, y tienes razón. Entonces, por eso la importancia de enfocarnos en lo correcto. Y cuando yo les muestro esa imagen donde uno puede ver que la ropa está en dólares, los alimentos están en dólares, es un país que está dolarizado, así no le gusta al gobierno actual, porque la verdad es que la diversificación económica, es decir, la posibilidad de que los venezolanos podamos producir todos los productos y servicios que tenemos como necesidad o que necesitamos dentro de nuestro territorio, no lo estamos produciendo y por lo tanto dependemos muchísimo de la producción de otros países, por lo tanto comenzamos a importar esos productos. Pero para poder comercializar con otros países necesitamos monedas que tengan una estabilidad para que ese país pueda transar con nosotros. Porque un país, ponte tú, China, todos los productos que nos vende China, ¿va a agarrar Bolívar? No, dice, no, chamo, tu Bolívar está muy complejo ahorita, nadie quiere Bolívar, nadie quiere comprar Bolívar, entonces no cojo Bolívares, agarraré dólares, agarraré yens, pero alguien tiene que estar dispuesto a intercambiar el dólar por el Bolívar para que entonces tú con ese dólar o con ese yen puedas comprar afuera. Por lo tanto, el precio de los productos dentro de Venezuela se ven afectados. Esto hay que internalizarlo bien para poder decidir por nuestros líderes. Que sean líderes que entiendan esta situación económica, que entiendan que la mayoría de los venezolanos no quieren y no merecen vivir en esta situación económica y que se debe comenzar a buscar una solución, un camino, una estrategia que realmente traiga los resultados que queremos los venezolanos, que una Venezuela productiva y que además esa estrategia no nos ponga a sufrir durante 25 o 26 años más esperando un resultado que aún no hemos logrado alcanzar. Muchos tienen como objetivo principal derrocar un gobierno, otros tienen como motivo principal la estabilidad de una o de un estado dentro de Venezuela. La madurez, la capacidad diplomática, de comunicación, de negociación, de respeto a la palabra, respeto al prójimo, al próximo, al que está al frente, especialmente entre los políticos, es importante. ¿Pueden llegar ellos a esos acuerdos? Pareciera que no, porque durante 25, 26 años no se ha visto más que estrategias violentas de uno al otro y del otro al uno. Y nosotros, en esta compleja crisis económica, donde esa palabra, no lo voy a volver a repetir, pero donde por la palabra decir compleja crisis económica se
refiere a la situación de cada uno de nosotros para el desarrollo de nuestros hijos, para el desarrollo de la educación, y ahí vamos, y ahí vamos. Luego una hiperinflación, donde uno no sabe si es que estamos ganando dinero porque si tú tienes un carro cada vez cuesta más, entonces tú crees que te estás haciendo más rico porque tu carro está costando más. Entonces una inflación de los precios y mientras tú tengas productos, tú crees que estás ganando más dinero o en realidad es una devaluación de la moneda. ¿Cuál será la verdad? ¿Una inflación, un efecto inflacionario o un efecto de desinflación de tu moneda? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuáles son las verdaderas causas de esta realidad? La credibilidad en nuestro país, la credibilidad en nuestra productividad, la posibilidad de la dependencia de nuestra propia productividad. La exportación de nuestros productos y servicios es suficiente para cumplir con la demanda de las importaciones que necesitamos. Esas son las preguntas. Y nos daremos cuenta que el problema es una inmadurez política. Porque Venezuela tiene riquezas, Venezuela tiene una sociedad bastante productiva, bastante creativa, con un talento multidimensional entre el entretenimiento, el arraigo y la disciplina para el trabajo. Miren, es impresionante cuando uno ve un venezolano trabajando en una corporación inmensa. Tienen una disciplina inmensa, que es impresionante cuando vienen a los Estados Unidos. Cuando vienen a los Estados Unidos y trabajan en una corporativa, esa diferencia se ve. El compromiso de ese trabajador venezolano se ve. Igual que un emprendedor no tendrá los mismos alcances que los emprendedores en los Estados Unidos por la experiencia y las posibilidades que brinda la economía dentro de este país. Por eso vemos emprendedores venezolanos hoy por hoy. Claro, no llegarán a ser como Elon Musk y todo esto, pero estamos en ese camino. La idea es aprender y encontrar y descubrir dentro de nuestra cultura, nuestros productos, nuestros servicios, lo auténtico de lo nuestro y saberlo vender. Es lo único pero esos son pasos en el desarrollo social. Entonces, cuando hablamos de la inflación y cuando hablamos de la desinflación, sea de la moneda o sea la inflación de los precios, ¿qué sucede con el valor de nuestras propiedades? Si en realidad es una devaluación de nuestra moneda, en realidad entonces nuestras propiedades se comienzan a valorar en dólares y sucede lo que está pasando. Puedes subir el precio en bolívares, pensaste que te estaba haciendo rico, pero comienza a ser dolarizado. Y cuando tú lo ves dolarizado, comienza a bajar. Entonces tú ves casas en 20,000, 19,000 dólares. Comienza a perder valor. Tu patrimonio pierde valor. El tuyo, el mío. Entonces nos comenzamos a dar cuenta de que toda esta situación económica es un valor sugerido, tiene un valor subjetivo que depende muchísimo de la confianza y la creencia de nosotros y también depende muchísimo de esos procedimientos, de ese razonamiento numérico entre el mercado, entre la oferta, la demanda, pero es un balance de ambas. Lo que pasa es que la humana pareciera que no la pudieran controlar y hay quienes sí saben cómo controlar al humano en cuanto a esto. Los hábitos, las tendencias, por eso está toda la guerra, que si TikTok, que si Instagram, que si TikTok está infiltrando mensajes en la sociedad norteamericana, así como Maduro lo estaba hablando de que TikTok estaba infiltrando mensajes a los jóvenes en los colegios con estos, ¿cómo es que se llamaban? Con los retos que ponía en peligro la vida de los estudiantes. En Estados Unidos se estaban quejando de TikTok porque se decía o se dice que estaban infiltrando a la sociedad estadounidense de cómo es el estilo de vida de los chinos, cómo vive un chino. Esos videos estaban muy frecuentes acá y pues es una de las grandes luchas. Y otra, que es una de las más importantes, es la información que logra adquirir la compañía dueña de estas redes sociales sobre cada uno de nosotros, nuestros hábitos, nuestras tendencias, nuestras preferencias, nuestros temas, lo que tú compras, tus necesidades, para ver cómo pueden abordar su estrategia de mercado. Tiene muy buenos beneficios para los que somos emprendedores, para los que estamos emprendiendo, que en realidad somos todos. Aquí todo el mundo tiene que emprender, todo el mundo emprende. Sea educador, sea médico, todo el mundo emprende.
Hasta para buscar una novia uno emprende, uno se pone bonito, uno se pone agradable para ver cómo uno mismo se vende uno a una chica por ahí. Entonces es un emprendimiento de la vida en pareja, vamos a decirlo así. Entonces uno busca todos estos testimonios de todas estas personas en Venezuela y es un mar de gente viviendo una realidad donde tú dices, wow, es increíble el espíritu y la calma que tienen, porque ya son 25 años viviendo en esta realidad y no hacen más que asumirla, aceptarla y creer que será así para toda la vida. La esperanza queda como... Y no es así, no debe ser así. Vamos a ver este video rapidito, porque hoy de verdad quiero que esto dure 20, 30 minutos, pero vamos a ver este video rapidito, aquí no es. Y continuamos con el tema. Aquí tienen este video, y se los voy a colocar. ¿Qué pasó aquí? Ya va. En Venezuela la brecha cambiaria se dispara. Este jueves la diferencia entre el dólar oficial del Banco Central y el dólar paralelo roza el 40%. Una distorsión que golpea directamente el bolsillo de los venezolanos. Economistas advierten que hay un 50% menos de divisas disponibles en el mercado oficial, lo que ya se traduce en un alza de precios, incluso en productos, en mercados de dólares. La brecha cambiaria en Venezuela ha aumentado esta semana de forma alarmante. Este jueves la distancia de precios entre el dólar oficial y el paralelo se ubica en 37.5 bolívares. La tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está en 69.43 bolívares por dólar, mientras que el mercado paralelo, un dólar, se consigue por 106.93 bolívares. Explican economistas que esto se debe a una sobrereacción del mercado cambiario ante la imposición de sanciones sobre la industria petrolera venezolana. Él dice aquí que esto está sucediendo por una sobrereacción. Estos precios del dólar, estos precios de inflación que están ocurriendo, el dólar aumentó 40%. 40%, es decir, tus bolívares perdieron prácticamente la mitad del valor. Así. Porque si algo costaba 100 y tú tenías 100 bolívares, podías comprarlo. Ahora este algo comenzó a costar 140. Te falta la mitad. Tú tienes 100 nada más. Te falta prácticamente la mitad, no la mitad, pero te faltan 40. Te falta el 40% que tú ayer podías comprar para poder pagar. ¿Qué quiere decir esto? Estás perdiendo el 40% del valor de tu moneda. Lo que antes era igual 100 bolívares, era igual a 100 bolívares. Hoy 100 bolívares de ayer son igual a 140 bolívares de hoy. Necesitas más bolívares. Para mantenerte en la misma realidad que ayer, tú deberías decirle a tu jefe, mira, tú me estabas pagando 100 bolívares, tú hoy me puedes pagar 140. Y tu jefe dirá, bueno, mira, sí, debería pagarte 140 porque no te va a alcanzar para la comida. Entonces, como tu jefe ahora te paga a ti 140, él le tiene que decir al cliente, mira, el dólar subió y como el dólar subió, te tengo que subir y además que el dólar subió, le subió a mi empleado. Y ahí se va una bola de nieve en espiral hasta abajo. ¿Es una guerra económica? Claro que es una guerra económica. A la gente le molesta la palabra guerra económica, pero es una guerra económica. Tanto es una guerra económica que muchas veces lo han negado, pero hay que entenderlo y es parte de las presiones y el juego político y de la geopolítica global. Y hay que aceptarlo, hay que entenderlo como parte de la estrategia de lo que se está haciendo. Para los que quieren, para los que en algún momento han propuesto una invasión y hay quienes quieren y creen que una invasión va a solucionar el problema, hay que estar claro de las consecuencias y la realidad de una invasión. Es lo mismo con la guerra económica, hay que estar consciente y estar en cuenta de las consecuencias de una guerra económica. Y lo estamos viendo que ya con más transparencia se le llama por su nombre. Porque estamos viendo lo que está sucediendo con Donald Trump y las tarifas al mundo entero. Al mundo entero. Y esto es un programa que ya yo les hablé, yo estoy hablando aquí, pero bueno, yo voy a seguir. Dame ver el video y ahorita continuamos con la historia de Donald Trump.
pero también indican que en las últimas semanas ha caído en un 50% la oferta de divisas del Estado venezolano. Se llama una sobrereacción del tipo de cambio. Entonces, ellos hablan, lo que pasa es que yo quise hablar de la sobrereacción, lo hablamos ahorita. Probablemente ante una noticia que tenga que ver con las sanciones petroleras. El elemento también importante en esta coyuntura es una caída de más de 50% en el flujo de liquidación de dólares desde el Estado hacia el sector privado. Y es que señalan que cuando hay noticias de este tipo, quienes tienen bolívares corren al mercado para comprar divisas, buscan una moneda dura para proteger la estabilidad de su patrimonio, pero no la encuentran, lo que genera una fuerte presión sobre el mercado. En cambio, el dólar actúa como un refugio ante la incertidumbre y como un mecanismo para preservar el valor del patrimonio. Pero esta importante brecha repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos, no solo en quienes intentan comprar divisas, sino también en quienes salen a la calle a comprar cualquier producto. Nosotros encontramos establecimientos que van a empezar a esconder sus productos porque no lo van a querer vender a precio oficial, porque tienen que hacer reposición después a otro tipo de cambio y se conduce a la pérdida. Y entonces va generando escasez. Que hay un incremento acelerado de todos los precios. Hoy un kilo de harina pan te vale 82 bolívares. Un kilo de harina pan, es decir, sobrepasa el dólar oficial. Por supuesto, también golpea muy duro a los comerciantes, pues hoy el flujo de divisas para el intercambio comercial es muy bajo, reciben muchos bolívares y aunque se pueden fijar los precios en divisas, es solo un valor referencial y están obligados por ley a cobrar a la tasa oficial. Pero cuando salen al mercado para comprar dólares y reponer inventarios, deben hacerlo en tasa paralela. Nosotros combatimos ese diferencial tan grande, pero al fin y al cabo, cuando uno va a comprar a un proveedor, el proveedor a lo mejor no te lo pone a 103, pero te lo pone a 80 o 90, pero tú estás recibiendo en caja registradora, facturando a menos de 70 bolívares, es decir, un diferencial de casi 40%. Incluso señalan desde la firma Ecoanalítica que ya han comenzado a registrar inflación en los precios, principalmente en divisas como tasa referencial, llevando a una caída del intercambio comercial. La inflación en divisas pasó de 12% anual que terminó el año pasado, en este momento está en torno a 17% anual. Y en lo que va de año, las ventas comerciales se encuentran en terreno negativo. Economistas recomiendan a las autoridades varias medidas que incentiven a los ciudadanos a utilizar dólares para el intercambio comercial y de esta manera quitar presión al sistema cambiario. Por ejemplo, la eliminación del IGTF, un impuesto de 3% a toda transacción en divisas. También que se reactive la intermediación bancaria en moneda extranjera y que se puedan también reactivar los préstamos en divisas. Ok. Fíjense ustedes. Ellos hablan de una sobrereacción. Una sobrereacción de las personas porque como están el anuncio de las sanciones y como ya lo sabemos que las sanciones sí tienen un efecto en la estabilidad y en la economía venezolana porque forman parte de una estrategia de presionar al gobierno actual, como lo dijo la diputada de los Estados Unidos, bueno, la congresista de los Estados Unidos. Ella dice que es un medio para asfixiar al gobierno de Venezuela. Entonces, como están esas medidas de sanciones, entonces vamos a vender menos petróleo. Como vendemos menos petróleo porque estas compañías internacionales, especialmente las norteamericanas, y que Donald Trump dijo que cualquier otro país que compre petróleo a Venezuela, él le va a colocar una tarifa a la hora de que esos países importen, traigan productos a los Estados Unidos. Entonces se están comenzando a cohibir. Eso hace que nuestro petróleo no se venda. Si nuestro petróleo no se vende, no entran dólares a Venezuela. Y esos mismos dólares son los que el Estado le venda a los venezolanos, a la empresa privada, para que importe los productos y servicios. Entonces, una sobrereacción, no, ya la gente entiende porque ya la gente vivió esto. Es la reacción coherente y esperada ante la situación y la inmadurez y las decisiones de los líderes políticos de Venezuela. Esa es la realidad. Y ese es el despertar de nosotros los venezolanos, que tenemos que comenzar a entender que tenemos que unirnos y buscar un camino hacia ese cambio. ¿Por qué? Porque miren el entrerramado que aquí lo explican.
completico la vuelta. Si ya yo estoy comenzando a ver que el dólar se comienza a disparar, me están hablando de sanciones, yo estoy viendo un poquito de inflación, ya no me están pagando los dólares porque lo están diciendo 50% en el flujo de liquidación de dólares. Es decir, yo pedí 1.000, que antes me pagaban, me vendían $1.000, ahora me están vendiendo nada más 500. Entonces ya comienzo a ver la escasez de dólares. Por lo tanto, tengo que cambiar todo mi patrimonio como bolívar a dólares o a otra moneda para que no se me devalúe, porque ya se me está devaluando. Entonces no es una sobrereacción, es una reacción de supervivencia, de sobrevivencia de la sociedad venezolana. Es la inestabilidad de nuestra sociedad y de nuestra economía, la desconfianza de nuestra propia sociedad en la economía que tenemos en Venezuela. Es eso. Entonces la gente se refugia dentro de ese dólar, y cuando se refugian ya comienzan a no haber tantas transacciones, comienzan a escasear productos, porque el que vende productos, el supermercado, lo que sea, dice, oye, no los venda porque no sé a dónde va el dólar. Si yo lo vendo en 100 bolívares y después mañana lo voy a comprar en 200, perdí 100 bolívares, entonces no lo venda porque no sé cuánto lo voy a comprar mañana. Entonces empiezan a escasear productos. Si se escasean productos, comienza a haber inflación, la especulación. Es un ciclo. Es un ciclo que la gente quiere, o los economistas quieren verlo en una fórmula y en una gráfica. Claro, la fórmula explica cuál podría suceder o cuáles podrían ser los números resultantes de los diferentes factores que están interfiriendo en la fórmula. Pero la gráfica no hace más que explicar lo que ya ocurrió. Pero ver los acontecimientos en la realidad, en la actualidad, y abordarlos es estar en el presente e inclusive poder predecir lo que pueda suceder. Y de esa manera desarrollamos ese camino, o aprendemos a transitar el camino que nos toca transitar. Es importante ver esto. Es importante entenderlo porque lo decidimos nosotros mismos como sociedad. Entonces nuestras propias decisiones nos llevan a vivir dentro de la misma realidad en la que estamos viviendo. Solamente porque le seguimos prestando atención como fanáticos a los dos líderes políticos que tenemos en Venezuela mayoritariamente y que se están enfrentando. Porque hay más líderes, lo que no están dentro de la tendencia roja y la tendencia azul, celeste. Y todos los venezolanos, rojos, azules, amarillos, verdes, de colores, arcoíris, negros, blancos, de todos los colores, vivimos en la misma realidad. Los que están enchufaditos más arriba no la viven tanto porque, pues bueno, consiguen. Pero la mayoría, el 98% de los venezolanos la estamos sufriendo, y por eso terminamos migrando. Y si realmente queremos en solucionar el problema de la migración, entonces deberíamos solucionar el problema económico dentro de Venezuela. Y ahí está. Lo quiero todo para mí. Peor aún, comienza a existir una contracción de la economía, del mercado. El mercado se asusta, se contrae. Ya no hay transacciones. Tú verás, la gente no empieza a vender los carros. Y entonces ahí se comienza a dar una especulación. Nadie quiere terminar de transar porque, oye, si se pone más caro mañana, si pierde valor, entonces todo el mundo queda asustado. ¿Cómo fue que lo llamaron? Es una reacción, no una sobrereacción, es una realidad. Los venezolanos se descapitalizan cuando a los líderes les provoca descapitalizar a los venezolanos. Todo un trabajo, señores. Qué dolor, qué tristeza, qué injusticia para los venezolanos. Entonces, después de más allá, lo que sí es real es que lo que estos analistas están llamando una sobrereacción es el aprendizaje que la sociedad ha logrado tener, y eso es el aplauso que les quiero dar. Ahí es donde yo quiero que reconozcamos el poder que tenemos, porque a tan solo 3 semanas, 2 semanas del anuncio de las sanciones que aún no han terminado de ocurrir como buscan que ocurran, ya el venezolano está buscando la manera de no dejarse joder de nuevo. Y esto es lo importante de esta realidad, de estas dificultades que estamos viviendo.
Y por eso la esperanza del proyecto por un futuro, porque los venezolanos, si no hemos explotado para que la realidad cambie en Venezuela, hemos desarrollado la capacidad, la resiliencia, el entendimiento para encontrar el otro camino. Y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en muchísimos venezolanos que se reinventan, que es una realidad probablemente no la correcta. Yo soy médico y terminé locutor, y de repente ahí estoy hablando de política, porque esa reinvención muchas veces responde a la necesidad actual del país. ¿Harán falta médicos o harán falta líderes? ¿Harán falta educadores y motivadores para que se desarrollen líderes en Venezuela? Que hacen falta muchísimo. Líderes íntegros, con conciencia, con pasión, con responsabilidad, con amor. Entonces ahí donde tú ves un educador que de repente terminó siendo emprendedor, negociante, y ahí cada quien se está reinventando, y en ese reinventarse se descubre realmente el poder creador, el poder creativo, el poder de interferir en la realidad y cambiar el destino de esta realidad en la que estamos viviendo. Y eso lo estamos teniendo nosotros los venezolanos. Especialmente cuando migran, muchísimos de los que han migrado, cuando se encuentran en una economía estable y colocan su pequeño granito de lo que ellos aportan como trabajo, se ven en el crecimiento. Se pueden comprar una casa, se pueden comprar un carro, pueden ahorrar por unas vacaciones, mientras la realidad dentro de Venezuela no alcanza para lo básico. Entonces, esa vida de no tengo vacaciones, ¿cómo ayudo a mis hijos? ¿Cómo? Es compleja. Pero esto, esa resiliencia, ese despertar, ese reinventarse, ese arriesgarse, es lo que esa situación actual nos está comenzando a enseñar a desarrollar. Y toda esta tecnología de las redes sociales, te ven como la gente comienza con su pequeño emprendimiento a publicarlo en redes sociales. Ahí tienen a la China Wu. Ella está en la Baral, creo que está en la Urdaneta, por ahí está ella. Famosa, y lo que tiene su... Todo el mundo debe hacer lo mismo. Utilizar la herramienta para hacerse conocer, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Unidos. El mundo queda boca abierta cuando logremos alcanzar el poder de esa unión de los venezolanos. Miren, si ustedes tienen un barquito y somos 6 y solo rema uno, bueno, el barquito va hacia adelante, medio torcido y lento. Y ese uno se agota, se amarga y bueno. Pero si somos los 6 remando, organizados, coordinados y felices, no hay quien pare ese barco. No hay quien pare ese botecito. Y así podemos poner 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. Es el despertar de reconocer el potencial de nuestra atención. Solamente la atención. Solamente que tú prestes atención a algo. Ya ahí hay un poder impresionante. Las necesidades que hay en Venezuela actualmente son oportunidades para quienes tienen esa capacidad de resiliencia. Si en Venezuela hay necesidades, hay dificultades, imagínense, por lo menos ahorita con el tema de la electricidad, harán falta emprendedores en el mundo eléctrico, en la contratación eléctrica, en los servicios eléctricos, en el entendimiento de los productos, la instalación, el funcionamiento de la electricidad, después la comunicación, después la educación, porque no hay. O lo poco que hay no presta un excelente servicio. ¿Cómo logramos nosotros formar parte y solucionar esa situación? Probablemente terminamos resolviendo nuestra propia situación, porque si yo presto un servicio que solucione una necesidad actual en Venezuela, mis ganancias deberían ayudarme. Hay tal tema en dólares, en bolívares, y ahí donde nos damos cuenta, bueno, sí, doctor John, yo quiero intentarlo, pero la misma situación económica, ahí donde nos tenemos que despertar y entender la necesidad de cambiar la realidad en la que estamos, de no seguir ese mismo liderazgo dentro de la misma repetitividad y el mismo ciclo. Entonces, es una supervivencia. Nos reinventamos
para supervivir. Esto se convierte, créanme, no, lo que pasa es que el talento que logramos desarrollar en nuestra reinvención, en la diversificación de nuestra economía. Soy médico, pero vendo los cauchos de mi vecino. Soy enfermera, pero ando vendiendo dulce. Uno anda molesto porque uno anda haciendo 3 cosas, igual no le alcanza. Pero la piedra se está puliendo. Estás desarrollando un talento. Y ahí es donde cuando logramos develar de la molestia, de la injusticia, de la desesperanza y nos damos cuenta de los talentos que hemos construido y ponemos en práctica esos talentos, comenzamos a salir de ese hueco. Y reconocer que el talento, la reinvención y todo esto lo has resuelto tú sola. Pero yo estoy seguro que la mayoría de las veces son las mujeres. Los hombres también lo logran, pero las mujeres son las que son más... porque ellas dan una batalla por sus hijos y por la familia increíble. Y por las uñas, y por el cabello. Increíble. Ellas lo que quieren y lo que buscan lo van a conseguir. Y ahí es donde yo les digo, con muchísima fe, que sí podemos alcanzar ese país. Reconociendo y entendiendo lo que significa nuestra economía, nuestra moneda, nuestro trabajo, y dándole su valor. Y eso comienza reconociendo el milagro que soy de existir, de estar, de pensar, de mi creatividad, de reinventarme. De confiar que en el camino que quiero transitar con mis acciones voy a alcanzar eso que queremos. Y eso que queremos es esa Venezuela, donde no nos trae ningún tipo de beneficio odiar al de al lado porque está viviendo las mismas consecuencias. Odiar al de al lado. Yo no, aquí cuando yo hablo, yo les hablo al pueblo de Venezuela, no le hablo a los políticos, no. Los políticos tienen su mundo, tienen su manera de verlo, tienen sus capacidades y sus incapacidades escondidas o no lo sé. Entonces, por lo tanto, cuando yo digo de unirlos, jamás veré yo, creo no, ojalá, sería un milagro, a María Corina abrazar a Diosdado o Diosdado abrazar a María Corina o a... No lo veo. No lo veo y yo creo que todos los venezolanos estamos cansados de ver esa guerra, esa novela. Para esa novela que la pasen en Venezolana Televisión, que la pasen en Venevisión, que la pasen en RCTV, que la pasen en un canal, pero no que la hagan nuestra vida. Es un despertar. ¿Es posible? Es posible. Si usted ve un vecino, si usted ve una amistad que se está reinventando y está logrando salir de esa situación, en lo que una persona consigue la libertad, ya tenemos una persona libre. En lo que esa persona que tiene esa libertad la expanda y enseñe y se riega a su alrededor, tenemos una comunidad libre. Y en lo que esa comunidad libre comience a desarrollar y expandir esa visión, tenemos una sociedad libre. Y en lo que tenemos una sociedad libre, venimos a ver, estamos viviendo en un país libre. Porque cuando cada quien es libre, no cae en manipulaciones, no cae en engaños, no cae en trampas, porque soy libre. Y esa verdadera libertad social de país comienza en la libertad independiente de cada uno de nosotros, en el criterio propio de cada uno de nosotros, en el discernimiento de cada uno de nosotros, porque yo no te voy a convencer a ti por quién votar el día de mañana. Me encantaría que logres discernir y que podamos coincidir con el líder correcto y que nuestra intuición conecte realmente eligiendo a ese líder correcto, para que entonces el barco agarre el rumbo que tú y yo y que todos los venezolanos con criterio propio, reconociendo las verdaderas necesidades y el verdadero objetivo de los venezolanos y de Venezuela como país, invencibles, enfocados en un país, en un desarrollo, en una libertad, en nuestra cultura, en nuestra comunidad, en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra educación, en nuestra salud. Bueno, señores, esa es lo que yo les puedo recomendar, es mi aporte. Recuerden que aquí yo los espero y comenten. Saludos, buen día, doctor. Aquí me comentan por YouTube, por Facebook, un fuerte abrazo también. Señores, la economía representa la organización y el valor de nuestros ciudadanos, el valor de tu trabajo, el valor de tus capacidades, el capital con el que construyes tu vida, con lo que construyes tu hogar. Y eso existe dentro de ti, alcanzar lo inimaginable, lo infinito, dentro de tus capacidades y el desarrollo de una economía. Eso tenemos que entenderlo y descubrirlo, porque muchas personas
Por eso hablo mucho de la educación. Por falta de la educación, por falta del entendimiento, la manera donde ellas pueden tener seguridad y sentir un poco de seguridad es con la bolsa del CLAP. Y ahí es donde yo no critico absolutamente a nadie ni juzgo a nadie. Trato de ser consciente de su situación actual y su perspectiva actual y entenderlo para poderlo potenciar a descubrir lo que existe dentro de sí, dentro de ella, dentro de él. Llega un momento que con desarrollar e implementar lo que te encanta, tu talento, tu pasión, vas a recibir tus ingresos económicos con dignidad y vas a poder elegir lo que quieras comer, en dónde lo quieres comer, con quién lo quieres compartir, con cuántas personas lo quieres compartir, porque eres capaz de autosustentarte económica y espiritualmente. Los dos mundos. No necesitas de otro humano para que te alimente. En vez de criticarlo e insultarlo, lo empodero, lo potencio, lo hago descubrir el milagro que Dios hizo con esa persona de existir y vivir con su vida. Ahí comenzamos a entender que es mejor unidos que divididos. Ahí comenzamos a entender, como lo dicen por ahí, sácate primero la viga que tienes tú en tu ojo para tú comenzar a criticar la viga del que tienes al frente. Porque hay quienes ya hablan y habrán chavistas que le dicen a los, por lo menos ahorita hay muchos palangaristas de estos periodistas o gente que simplemente está a favor de un partido político, sea el de la oposición o sea el del chavismo. Entonces le dicen al otro, vives de las bolsitas de CLAP y tú vives de un sueldo y tienes que decir lo que te obligan a decir. No te puedes salir de la línea. Tienes que decir que las sanciones no perjudican el bolsillo de los venezolanos, a juro. Igual que las que reciben la bolsa de CLAP, tienen que decir, esta bolsa de CLAP es una maravilla. Para poder recibir la bolsa del CLAP. Dependientes, son dependientes. Independiente es el que logra el autosustento de por sí, yo solito aquí, echándole, vendiendo, comprando, trabajando. Eso somos. Y la libertad que logran esas personas es enorme y se tiene que contagiar. Una libertad que no debe llegar a alcanzar el ego egoísta. El egoísmo, la enfermedad del egoísmo, porque eso es el otro extremo. Yo siempre lo digo. El extremo de la derecha y el extremo de la izquierda son totalmente dos ciegos. El centro es el mayor nivel de conciencia está en el centro. Pero bueno, señores, gracias por acompañarme. El día viernes es un tema muy interesante. Es un tema donde tenemos que ser conscientes de lo que realmente quiere decir una Venezuela libre, en libertad. ¿Qué quiere decir nuestra libertad? ¿Qué quiere decir ser colonia de otro país? ¿Cómo puede en la actualidad, en este mundo moderno, donde ya las fronteras están siendo vencidas por la tecnología, donde los mercados se ven, esta guerra de mercado, esta guerra económica global ahorita está existiendo por toda esta tecnología, porque se ha logrado vencer esas fronteras. Yo puedo vender en Rumania productos y servicios a través de internet y logro entrar dentro del mercado irlandés, francés, español. Y ahí es donde los gobiernos están diciendo cómo controlamos esto, especialmente con las criptomonedas que se están acercando. Todo esto, Proyecto por un Futuro Venezuela, Venezuela 7.0, es adaptándose a lo que viene como nuevo orden mundial. Y por eso estamos en este sacudón. Pasa es que, es una visión grandísima y larga que para hablarla. Por eso yo trato de compartirla con ustedes y que comenten para irles comentando y hagan preguntas. Entonces, ahí existe esa posibilidad de desarrollarnos. No podemos ser ciegos ante las posibilidades que tenemos súper obvias en nuestros ojos, al frente de nuestros ojos. Pero estamos enfocados en el problema, repetimos el problema, vivimos el problema, nos hundimos en el problema. Qué desgracia, no hay luz, qué desgracia, qué desgracia. Y yo los entiendo. Porque yo también estoy aquí en un lugar donde me encantaría estar en mi país.
ejerciendo mi carrera en mi país, construyendo mi patrimonio en mi país, viendo a mi familia crecer en mi país. Entonces yo también tengo mis monstruos. De repente no son los mismos. Aquí tengo luz. En Venezuela no tendría luz. Mi monstruo sería otro, estaría en Venezuela, pero sin luz. O el salario no alcanza. O oye, qué problema los hospitales, la inseguridad, lo que sea. Todos tenemos nuestra situación. ¿Cómo escapo yo de esa preocupación para poder tener la claridad de transitar hacia la solución? Porque si estás metido, hundido en la oscuridad, no existe claridad. Bueno, señores, como les estaba comentando, esto que les estoy comentando ahorita al final es para que entiendan por qué hay personas que creen que no hace falta que la bandera de otro país esté izada en la Plaza Bolívar de mi pueblo para ser colonia de otro país, sino depender económicamente de otro país, depender tecnológicamente de otro país. Y cuando digo depender o lograr llegar a acuerdos, que mis acuerdos simplemente sean los que me propongan, porque yo no tengo otra posibilidad de llegar a otro acuerdo. Entonces, si me toca regalar el petróleo, si me toca regalar la gasolina, si me toca regalar aquello, o si van a venir bancos o inversionistas extranjeros donde toda la ganancia y en realidad el desarrollo de la productividad de esas empresas o esas inversiones dentro del territorio venezolano se vayan al extranjero. Prácticamente el problema que tiene Donald Trump dentro de su país. Él siente que su país está siendo abusado e invadido, abusado económicamente como mercado e invadido como mercado. Pero aquí no hay otro país con otra bandera. Eso hay que entenderlo. Todos los venezolanos, para que podamos comprender las diferentes fronteras de esta lucha geopolítica, que no es nada más armamentista, es intelectual, es moderna, es económica, es psíquica. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, eso lo vamos a hablar el día viernes, ¿ok? ¿Venezuela, un país libre o una comunidad geopolítica? Por eso es que en Venezuela hay países de todos lados. Imagínense, en este país, esto es una notica que les quiero compartir aquí. En los Estados Unidos no existen clubes de otros países. El club hispano, el club portugués, el club italiano. Aquí no existe. ¿Por qué? Porque en Venezuela, yo me los disfruto, en Venezuela me los disfruto. Yo creo que si algún migrante europeo fue a Venezuela con la intención de invadir a Venezuela, muchos fracasaron en el intento porque se enamoraron y se quedaron en Venezuela. Te sacan la cédula y te dicen, esta cédula yo la escogí, yo soy más venezolano que tú, te dicen. Se enamoran de esa tierra hermosa, de la comunidad, de la energía, de la vibra. Pero no quiere decir que no hayan sus pillos buscando maneras de cómo sacarle el provecho a esa tierra. Bueno, señores, los quiero muchísimo, que tengan un excelente miércoles. Recuerden que estamos a mitad de semana, un día bastante reflexivo, bastante complejo, porque a veces queremos hacer y tenemos que hacer muchas cosas en la semana, y ya a mitad de semana decimos, oye, ya se va a acabar, se pudo, no se pudo. Es un momento muy bonito para la reflexión. Si ya llegaste hasta el medio, te aseguro que puedes llegar hasta el final. Dale, continúa con muchísima fe, con la convicción de que lo puedes alcanzar. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día viernes a la misma hora, en el mismo lugar, 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga.